Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy nos metemos de lleno en un material que es, la verdad, bastante íntimo y desgarrador. Es un testimonio que se llama El precio de la ausencia y la percepción social. Vamos a analizar un poco ese dolor tan profundo, ¿no?, que viene de la ausencia familiar. Y también cómo la percepción de los demás, sobre todo la que tiene que ver con la plata, con el dinero, puede marcar, incluso romper relaciones. Al menos, claro, desde la mirada del autor. Lo que tenemos es, una reflexión en primera persona, muy directa, muy cruda. Se nota que hay heridas ahí, abiertas, y una búsqueda casi desesperada de porqués. Nuestra tarea hoy va a ser desarmar un poco esa carga emocional tan fuerte y ver cómo el autor conecta eso que sintió, los juicios sobre su situación económica, con sentirse afuera, excluido de la vida de sus hijos. Vamos a usar sus propias historias, que son, la verdad, impactantes, dolorosas. Entiendo el peso que tienen sus palabras, porque es fuerte. Él escribe algo así como: Hace 17 años, 3 años después de que dejé de vivir con ella y sus hermanos, mi hija mayor, Agustina, cumplió 15. No estuve. No fui invitado. Y sigue. Hace solo unos días, Valentina, mi hija más chica, se casó. Tampoco estuve. Tampoco fui invitado. Esa repetición, ¿viste? Tampoco estuve, tampoco fui invitado. Es como un golpe. Otra vez. Y otra vez. Es imposible no sentir ese vacío que él quiere transmitir. Esta es una manera muy potente de empezar, ¿no? Y lo que me parece revelador, y obviamente doloroso, es cómo él describe el tiempo que pasó entre esos dos momentos. El cumple de 15 y la boda. Usa una palabra: desierto. 17 años. Y fíjate que no dice con altibajos o momentos difíciles. No. Habla de un vacío total, en relación a los momentos importantes de sus 4 hijos. Y recalca: ninguno. Ni uno solo. Eso te da una idea de ausencia total, ¿no? De sentirse ajeno, como si hubiera estado perdido en un páramo emocional mientras la vida de ellos seguía. La palabra desierto es muy gráfica para ese aislamiento. Exacto, un desierto. Casi 2 décadas. Es tremendo. Para entender un poco más quién es él, el autor se presenta. Dice: soy Pablo Mera. O Pablo EMG, como me dicen algunos, o Trompo para los amigos de antes. Y tira algunos datos más light, digamos. Le gusta Metallica, Oasis, jugó al rugby, es aplosaf, tiene podcasts. Son como pinceladas para mostrar a la persona detrás del dolor, ¿no? Más humano. Sí, y es interesante cómo eliges esos detalles. Pero lo más importante viene después, creo yo, más allá de la música o el deporte. Él pone mucho énfasis en ciertas características suyas que él cree que son clave para su argumento. Dice y lo afirma fuerte: no tomo alcohol, no fumo, no consumo drogas. Y recalca algo que es vital si hablamos de una separación familiar. Dice que nunca fue ni va a ser violento en casa. Se describe como buena persona, como un padre cariñoso, un amigo leal. Incluso mete a su pareja actual, Vani, con la que está hace más de 15 años. Dice que ella confirma esa imagen con su amor. O sea, construye un retrato de sí mismo que choca de frente con la idea de alguien que merecería quedar afuera. Justamente, ahí está el punto. Y ese contraste es lo que lo lleva a la pregunta clave, la que parece que lo persigue en todo el texto. Entonces, ¿por qué? Si él se ve así, como dice, sin adicciones, sin violencia, sintiéndose valioso, querido por su pareja actual, ¿qué explica esa desconexión? Esa ausencia que él siente que le impusieron en momentos tan importantes. La pregunta queda ahí, flotando, pura angustia. Es muy directa. Apunta a una sola cosa externa. Él mismo dice que es dolorosa, amarga, pero inevitable. Su conclusión: que la razón de que lo excluyeran es la percepción social, lo que la sociedad piensa que es ser alguien. Y para él, en su experiencia, eso está totalmente atado al bolsillo, al estatus económico, al dinero. Es una conclusión, muy fuerte. Y quizás, como un modo de procesar el dolor. Simplifica mucho las cosas, ¿no? Porque las relaciones familiares rotas suelen ser más complejas.
Hay emociones, historia, comunicación, muchas cosas en juego. Sí, pero él siente que es eso, el dinero. Y de hecho, desarrolla la idea de una forma muy armada, casi como categorías de juicio social, todas basadas en la plata y en qué trabajas. Es como si hubiera hecho un mapa de las etiquetas que sintió que le pusieron. Lo describe más o menos así. Primero, si no llegas a fin de mes como antes, aunque trabajes y seas honesto, sos un desastre. Un fracaso con patas. Segundo, si más o menos te alcanza, pero tu trabajo no es el clásico, no sé, sos independiente, creativo, algo distinto, entonces sos un mantenido. Creen que vivís de otro, dice él. Tercero, si no te alcanza y encima no tenés un laburo tradicional, bueno, ahí es fácil. Vago. Listo. Un parásito. Y acá se pone más oscuro todavía, según él. Cuarto, si de repente, qué sé yo, tenés suerte o te va bien con algo raro, no convencional, la cosa no mejora. Al revés. Ahí, dice él, ya sos sospechoso, o sos estafador o directamente narcotraficante. Parece que no hay lugar para que te vaya bien si no es de la forma esperada. Es una mirada muy dura sobre cómo juzga a la sociedad. Casi una caricatura, ¿no? Hay que decir que es una simplificación muy grande de cómo funcionan las percepciones. Pensar que todo se reduce a un solo factor, el estatus económico, es simplificar mucho. Pero bueno, para él, esta parece ser la única explicación que le cierra. Según lo que cuenta, que te vaya bien o mal con la plata es la única vara para medir cuánto vales como persona. Al menos para la gente cuyo juicio a él le dolió tanto. Y esas etiquetas que nombra, desastre, mantenido, vago, estafador, narco, son, pesadísimas. Te quitan humanidad. Y él dice que la sintió en carne propia. Claro, él insiste en que no es teoría, que no son ideas suyas nomás. Dice que le tiraron esas acusaciones en la cara. Y da ejemplos concretos. Cuenta que ya en los 90 le dijeron narco. Se acuerda de un amigo del rugby que lo fue a ver a Paraguay. Y parece que el tipo vio cómo vivía y, bueno, según el autor, no se le ocurrió otra cosa que pensar que andaba en algo turbio. Como si no pudiera creer que le fuera bien normalmente. Y después cuenta otra acusación de narco. Y esa, dice, le partió el alma. Se nota el dolor ahí porque asegura que vino de alguien a quien vio nacer. No dice quién, claro, pero esa frase te sugiere a alguien muy cercano, de la familia quizás, lo que hace que la acusación sea 1000 veces más dolorosa, ¿no? Y encima dice que también le dijeron estafador varias veces. No son críticas nomás, son acusaciones graves. Y es acá donde él mete una observación que tiene una ironía, pero amarguísima. Él dice que lo loco es que para que la gente realmente crea que sos narco o estafador de los grosos, tenés que tener mucha plata, tenés que mostrarla. Necesitas como justificar la etiqueta con riqueza visible. Si no tenés esa plata que se vea, ni siquiera entras en esas categorías negativas top. Si no hay guita que banque la sospecha, volvés a caer, según él, en la categoría más básica y más despreciada, la de fracasado. Esto, para él, confirma su idea principal. La plata es el juez supremo de cómo te ven los demás. Sin plata, ni siquiera te consideran un criminal importante, sos solo un fallo. Una lógica rarísima, pero que él la presenta como la realidad que le tocó. Y toda esta suma de cosas lo lleva a sacar una conclusión, que él describe con una fuerza tremenda. Dice que es una lección aprendida con sangre. Esa frase ya te dice todo. Y la lección es esta. El dinero, cuando sobra, te compra perdones. Es brutal, casi cínico, ¿no? Pero él lo dice como si fuera una verdad absoluta que vivió. Y explica un poco más esta idea. Dice que tener mucha plata es como un pase libre social. Según él, te perdonan que seas narco, que seas estafador, que seas mal padre, mal marido, hasta mala persona, siempre y cuando la billetera esté borda. Es como si la plata pudiera limpiar tu nombre, o al menos hacer que todos tus otros defectos morales, éticos, personales, no importen tanto, o que la gente los tolere. El dinero como el gran borrador de pecados. Y el contraste que hace después es total y desolador. Si la plata compra perdones, la falta de plata, según su experiencia amarga, no se perdona nunca.
esa pobreza transitoria, fíjate cómo la llama, como si pudiera ser algo pasajero, se vuelve una condena permanente para los demás. No hay perdón, no hay comprensión, no hay segunda oportunidad para el que ven como un fracasado económico. El juicio es final. Es una visión muy determinista, muy oscura, de cómo las relaciones, hasta las más íntimas, las familiares, pueden estar, distorsionadas por la plata. Cuesta creer que sea tan simple, pero es la conclusión a la que él llega. Entonces, ¿cómo funciona esto en el día a día, según él? Describe una especie de trampa, un círculo vicioso. Plantea qué pasaría si, después de que te etiquetaron de fracasado, logras recuperarte. Volvés a tener éxito económico. Quizás ahí conseguís ese perdón temporal que da la plata. Pero, y acá viene lo más triste, al toque podrías volver a escuchar las mismas etiquetas de antes, narco o estafador. Es como si cualquier éxito que no sea el normal o que venga después de una mala racha, ya fuera sospechoso por definición. No parece haber una salida limpia. Que te vaya bien de nuevo no te da paz, te trae otra ronda de juicios. Es una trampa de percepciones atada a la fortuna, dice él, sin importar lo que hagas, tu esfuerzo o tus intenciones reales. Al final de todo este recorrido, por lo que él cuenta, lo que más queda sonando es ese dolor del principio, ¿no? Ese dolor hondo casi, que no se puede medir, de sentirse borrado, invisible en la vida de tus propios hijos. Pero lo que lo hace más fuerte, lo que lo saca de lo puramente personal, es cómo él conecta eso, esa experiencia tan íntima y terrible, con algo más grande, algo social. La forma en que él sintió que la sociedad mide cuánto vale una persona casi solo por la plata, por el estatus que se ve. Un prisma que distorsiona todo. Y entonces, esas ausencias que conté al principio, con esa emoción tan fuerte, la del cumple de 15 de Agustina hace 17 años y la de la boda de Valentina hace poquito, ya no son solo eventos perdidos, se vuelven símbolos muy potentes y dolorosos de esa exclusión total. No es solo no estar en la foto o una silla vacía. Para él, son la prueba final de cómo cree que vieron y juzgaron su situación económica cambiante. Ese es el precio que él siente que pagó, un precio altísimo. Este relato, que está tan cargado de dolor personal y que tiene una interpretación tan específica, ¿no? Tan centrada en una sola causa, inevitablemente nos hace pensar. Nos abre una puerta para reflexionar a quienes escuchamos esto. Más allá de si la conclusión del autor es universal o no, su experiencia nos plantea preguntas importantes. Sobre nosotros mismos y sobre la sociedad. ¿Hasta qué punto dejamos que las presiones sociales, eso que nos dicen que es tener éxito con la plata, moldeen cómo juzgamos a los demás? ¿Cuánto peso le damos realmente al estatus económico, al tipo de trabajo, a lo que se ve cuando nos formamos una opinión de alguien? Y quizás la pregunta más de fondo sea, ¿cuánto pueden esos juicios, que a veces hacemos rápido y por las apariencias, tapar o ignorar otras cualidades? Cualidades humanas que quizás son mucho más importantes. La integridad, la bondad, la lealtad, la capacidad de querer, el esfuerzo, la resiliencia para levantarse. ¿Cuál es el costo real de poner esas etiquetas económicas tan simples? Un costo no solo para la persona juzgada, que se siente aislada como el autor de este testimonio, sino también para el que juzga, que quizás se pierde de conocer y valorar a alguien por lo que es de verdad, más allá de cuánto tiene. Es sin duda un tema complejo, delicado, donde la plata, la percepción social y los afectos más profundos se mezclan de formas que pueden causar, como vemos acá, un sufrimiento enorme. Algo para pensar, ¿no? Para pensar bien.
Iniciamos hoy una exploración profunda en un tema, bastante complejo y a menudo silenciado, ¿no? El dolor que sienten padres, madres, cuando sus hijos, ya adultos, deciden cortar la comunicación. Básicamente, borrarlos de sus vidas. Nos vamos a guiar por un texto, unas reflexiones personales, tituladas Hijos que borran, el silencio que duele. El objetivo entonces es meternos de lleno en esta experiencia, una que no se suele contar mucho. Y vamos a analizar también un concepto que usa La Fuente para explicar parte de esto, la alienación parental. Siempre desde la mirada de este texto, claro. Queremos entender un poco qué siente, cómo lo vive ese padre o esa madre que se siente, borrado. Así que nos vamos a sumergir en esta dinámica familiar, complicada sí, y muy dolorosa sin duda. El foco va a estar en los sentimientos, en las percepciones que ofrece este material en particular. Entender el impacto emocional que describe. Bien, empecemos a desgranar esto. Una de las imágenes más fuertes que presenta el texto es esa descripción de la experiencia como una muerte en vida. Es potente como metáfora. ¿Qué quiere decir con eso exactamente? Quiere transmitir, creo yo, una sensación de pérdida. Total, permanente. Pero sin el cierre, sin el reconocimiento social que tiene la muerte física. El texto lo contrasta mucho con una pelea, con un conflicto abierto. Una discusión, aunque duela, implica que hay conexión, ¿no? Que hay algo ahí. Una relación tensa, pero existe. Pero este silencio, el que describe la autora, se siente frío, cruel, definitivo. Y usa una comparación muy visual, ¿cierto? La de ser borrado, con una goma de borrar de esas escolares prolijas sin dejar rastros. Es casi clínico. Exactamente. Esa imagen lo que hace es subrayar la sensación de inexistencia. De que no solo se corta el lazo, sino que se intenta anular el pasado, la historia. Lo que lo hace tan devastador, según argumenta la autora, es esa falta total de cierre. No hay un funeral, no hay un ritual social para el duelo. Es una pérdida ambigua, no reconocida. Entiendo. Entonces es como estar atrapado en una especie de limbo emocional constante. En cierto modo, sí. El texto habla de convivir con fantasmas. Y no se refiere a fantasmas literales, claro. Son esas presencias ausentes que atormentan. El fantasma de la relación que fue, ¿no? Idealizada o no, pero que ya no está. El fantasma de lo que pudo ser, los futuros que no van a pasar, los nietos, las fiestas y quizá el peor, el fantasma de la charla pendiente, de la explicación que nunca llega, el porqué que queda ahí, flotando. Claro, se entiende perfecto entonces el desgaste que describe, ese agotamiento, ese cansancio que rompe de a poco, dice. No es un golpe, es una erosión. Precisamente, es el peso de no saber, de la pregunta sin respuesta, del rechazo que no se explica. Es una herida que no cicatriza, porque se reabre todo el tiempo, con la ausencia, con el silencio. El texto lo pinta como una carga emocional enorme, que agota. Y bueno, en ese intento de encontrarle algún sentido a este silencio tan doloroso, el material introduce un término específico: alienación parental. Hay que aclarar, ¿no?, que lo presenta como una posible interpretación que ofrece la autora, desde su perspectiva. ¿Cómo describe este mecanismo? Lo describe como un proceso bastante insidioso, a largo plazo. Uno de los progenitores, por distintas razones que el texto también explora un poco, va instalando sistemáticamente un relato único en la mente del hijo. Este relato generalmente es una narrativa muy negativa hacia el otro progenitor. Se lo pinta como culpable, como dañino, como alguien que no merece ni amor ni respeto. Y de tanto repetirlo, de filtrar todo por esa lente, esa versión se convierte en la verdad para el hijo. Suena una manipulación muy profunda, que se construye durante años. Lo es, según esta perspectiva. El texto recalca que no es necesariamente un solo evento traumático, sino una influencia constante, a veces muy sutil.
que va moldeando cómo el hijo ve las cosas desde chico y a veces sigue hasta que es adulto. El fin, implícito o no, es romper el vínculo con el otro padre o madre. Y acá es donde la cosa se pone realmente compleja. El texto señala la dificultad enorme, psicológica, que tiene el hijo adulto para cuestionar esa narrativa. ¿Por qué es tan difícil según lo que leemos? Porque hacerlo significaría una reestructuración interna, emocional y cognitiva muy dolorosa. El texto detalla varias, como realizaciones devastadoras que tendría que enfrentar ese hijo. Primero, reconocer que creyó mentiras o una versión muy sesgada de las cosas. Segundo, admitir que rechazó, quizá de forma muy cruel, muy injusta, a un padre o madre que a lo mejor sí lo quería y no merecía eso. Y tercero, aceptar la verdad, también muy dolorosa, de que fue manipulado. Que alguien en quien confiaba usó su lealtad para dañar a otro. Es como tener que tirar abajo los cimientos de tu propia historia familiar. ¿De quién sos? Exactamente. Y la fuente hace una observación muy aguda, creo yo. Dice que no todas las personas tienen la fortaleza interna, la estructura psicológica, para encarar una revisión así, tan radical, de su pasado. Implica cuestionar tu identidad, tus decisiones, la lealtad hacia el progenitor que sí tuviste cerca. Es un desafío enorme. Y el texto sugiere que para muchos es más fácil seguir con la narrativa aprendida, aunque no funcione bien, que enfrentarse a la verdad y al caos emocional que eso traería. Entendido. Ahora, más allá de la alienación parental como una posible explicación, el texto explora otras motivaciones, otras razones por las que un hijo adulto podría tomar esta decisión de borrar a un progenitor. Sí, lo hace, aunque siempre desde esta mirada de dolor y extrañeza del padre o madre afectado, ¿no? Se plantea preguntas casi como pensando en voz alta. ¿Será falta de amor? ¿Habrá conveniencia? ¿Una mezcla? Menciona la posibilidad de que algunos hijos se alineen con el progenitor que les da más comodidad material, o beneficios, o una sensación de seguridad, sea real o no. Como una especie de cálculo pragmático. Suena un poco frío, pero... El texto lo desliza como una posibilidad, sí, aunque no lo afirma con certeza. También plantea que a veces simplemente la alineación se da con quien controló la narrativa desde el vamos, con quien sembró ese relato único de forma más efectiva. No siempre es una elección consciente y malintencionada en la adultez, sino la consecuencia de algo que se armó mucho antes. Y acá entra otra reflexión interesante del texto sobre la adultez misma. Sí, toca un punto que es muy frustrante para los padres en esta situación. La diferencia entre la edad adulta y la madurez emocional. Existe, según el texto, como una fantasía o una esperanza paterna o materna. Cuando sean grandes, cuando tengan sus hijos, van a entender. Esperan que la madurez traiga empatía, perspectiva, quizás un diálogo reparador, ¿no? Aunque sea para discutir las diferencias. Pero la realidad que describe la fuente es otra, ¿no? Es una realidad dura, como se expone ahí. Esa comprensión no siempre llega. Ser adulto no garantiza tener la capacidad o las ganas de revisar el pasado, de cuestionar tus creencias o de empatizar con el dolor del padre o madre rechazado. Y esta expectativa que no se cumple, la de que la adultez iba a traer claridad o reconciliación, y en vez de eso hay un silencio más duro, eso añade otra capa de dolor, de decepción profunda para el que se siente borrado. Esto nos lleva a un punto importante que subraya la fuente, la sensación de no estar solo en este dolor. Correcto. El texto insiste en que esto no es una tragedia aislada, es una herida compartida por miles de padres y madres. Para ilustrarlo, la autora cuenta brevemente su propia experiencia y la de su pareja. Señala que, aunque vienen de historias familiares muy distintas, los dos cargan con lo que llama heridas calcadas, heridas gemelas, por la ruptura del vínculo con algunos de sus hijos. Esa confidencia personal busca validar la experiencia de quien lee, ¿no? Subrayar que no es necesariamente una falla tuya, individual, sino un patrón doloroso que se repite. Y a partir de reconocer esta universalidad del dolor, por llamarla de alguna manera, ¿qué camino propone el texto para sobrevivir a esta especie de abandono? ¿Hay algún mensaje de resiliencia? Sí,
Y es un mensaje fuerte, aunque nada fácil. El consejo central que se puede sacar de estas reflexiones es intentar entender, o al menos considerar, que el rechazo del hijo no es necesariamente un juicio sobre tu valor como persona, ni una medida del amor que diste o no diste. Puede tener mucho más que ver con esas cicatrices invisibles que arrastra el propio hijo, con su incapacidad o falta de herramientas para confrontar el pasado, la manipulación que pudo haber sufrido, o simplemente con su propia estructura psicológica, sus defensas. O sea, intentar despersonalizar un poco el rechazo, aunque duela horrores. Algo así. Es un esfuerzo para proteger la propia autoestima, para no caer en un pozo de culpa o de autorrecriminación sin fin. El texto llama a seguir de pie con el corazón abierto, pero hace una aclaración clave. No se trata de tener el corazón abierto para mendigar amor ni para esperar pasivamente que vuelvan, porque quizá nunca pase. Se trata de no permitir que el resentimiento, la amargura, las ganas de venganza o la desesperación te controlen y te destruyan lo que te queda de vida. Es más una postura de autocuidado y dignidad frente al dolor. Exactamente. Es elegir no definirte por el rechazo que sufriste. Preservar tu integridad emocional. Y esto conecta con la idea final que transmite el texto. El amor de padre, de madre, ese sentimiento profundo, sigue ahí, en el corazón del progenitor. Se mide en lo que sentimos, dice. Más allá de si el hijo lo reconoce, lo valora, o incluso si te borró de su vida activa. Es una afirmación de la validez de ese amor independientemente de la reciprocidad. Hagamos entonces una breve recapitulación de las ideas clave que exploramos hoy a partir de Hijos que borran, el silencio que duele. Tocamos ese dolor agudo, casi físico, de sentirse borrado comparado con una muerte en vida. Vimos cómo la fuente lo relaciona, en algunos casos, con la dinámica de la alineación parental, con la instalación de ese relato único. Reflexionamos sobre lo complejo de las posibles motivaciones detrás de la ruptura y esa desconexión entre ser adulto y ser maduro emocionalmente. Y, fundamentalmente, rescatamos ese mensaje de autoafirmación y resiliencia para los padres y madres que pasan por esto. Seguir de pie, sí, con el corazón abierto, pero para protegerse a uno mismo, no para mendigar afecto. Y quizás, para cerrar nuestra conversación sobre este material tan íntimo y movilizador, podemos dejar una pregunta flotando, una reflexión que surge de lo que leímos, pero que invita a pensar un poquito más allá. Si, como sugiere este texto, la narrativa de un progenitor puede tener tanta fuerza como para efectivamente borrar al otro en la mente, en la percepción y en la vida de un hijo adulto, ¿qué nos dice eso sobre lo frágil, lo maleable que es la memoria familiar? ¿Y qué sugiere sobre la responsabilidad enorme que tenemos todos, seamos padres, hijos o parte de cualquier familia, en cómo elegimos contar y transmitir las historias que definen nuestras relaciones más cercanas?